antes que nada agradecer esta invitación. Y bueno, quisiera comenzar diciendo precisamente en cuanto al tema que propone este panel, habla del arte. Y hablar del arte me parece que es muy conveniente cuando estamos hablando de asociaciones religiosas. ¿Por qué? Porque el arte es la expresión del deseo, de la emoción, de los sentimientos, es una parte creativa, es yo creo que también como expresión del alma, ¿no? Porque el arte es también como recrear con finalidad estética, es pues también cómo recrear y cómo poner sobre algo lo que es la realidad, lo que son los sentimientos, y me parece que las asociaciones religiosas tienen mucho que ver con eso. Por lo tanto, creo que en las religiones hay cinceles y pinceles, hay notas y hay ritmos, hay lienzos y barro, hay colores y diseño, hay foros, hay posibilidad de crear y recrear diferentes obras de arte, en pintura, en música, escultura, teatro, en fin, y lo diría no solamente como efectivamente la expresión que ha nacido desde las asociaciones religiosas o desde las diferentes religiones a lo largo de la historia, como una expresión cultural o una expresión artística, sino concretamente en el tema de la paz, me parece que efectivamente necesitamos que sea un arte, que sea algo que nazca del interior, que sea algo que sea expresión, pero expresión también del contacto con la realidad. Y me parece que en ese sentido las asociaciones religiosas han construido de una manera muy importante. Quisiera tomarlo en 3 puntos. El primero sería hablar del tema que hay o la relación que hay entre el tema de la paz y el tema de la justicia. Si nosotros hiciéramos un análisis de los diferentes discursos de personas tan importantes en tema de la paz como Gandhi, como Martin Luther King, como Mandela, como Malala, como en fin, el Dalai Lama, etcétera, muchos de los grandes exponentes a nivel internacional e incluso histórico, no nada más a lo mejor ahora los que mencioné son modernos, pero si viéramos a lo largo de la historia, podríamos encontrar en sus discursos, pero no como manera de discurso, sino por convicción, que el tema de la paz pasa por el tema de la justicia, que el tema de la paz incide o que el tema de la paz implica derechos humanos, implica igualdad, implica justicia, implica oportunidades, implica muchas otras cosas. Estoy de acuerdo en que coincidimos todos en decir, bueno, necesitamos en el tema de la educación y en el tema de la familia contribuir y promover los valores para hacer posible la paz, pero también necesitamos justicia para que estos valores se puedan vivir. Y lo he escuchado también de grandes exponentes a nivel religioso y a nivel social, de decir cómo podemos nosotros hablar de valores cuando hay hambre, cómo podemos hablar y promover valores cuando no hay posibilidad de educación, cuando no hay posibilidad de salud, cuando no hay posibilidad, y lo hemos dicho aquí desde el principio, de una vida digna. De modo que el tema de paz y justicia van de la mano, han ido de la mano, y me parece que es una de las grandes expresiones y de los grandes aportes que también desde las asociaciones religiosas se pone sobre la mesa. De ahí me parece que otro tema sería hablar entonces de las acciones y sus actores o sus artistas, si estamos hablando de que la paz es también un arte. Y ahí me gustaría entonces decir, y aquí con todo respeto quisiera decir 2 cosas, pues una creo que, al final decir, bueno, los grandes artistas, algunos parece que nacen y se les da naturalmente o el pincel o el canto o el baile o alguna expresión se les da de manera natural, otros tienen que aprenderla y desarrollarla y a través de la perseverancia lograrla. Creo que también dentro de las asociaciones religiosas, y no por credos, sino en general, en todos los credos, también hay estas distinciones. Hay algunos grupos que se les da de manera más natural, hay algunos grupos que tienen que irlo trabajando y no significa que uno sea mejor que otro, sino simplemente que requieren procesos diferentes. Y yo creo que se han ido abriendo a estos 2 procesos, de decir, lo tenemos y lo vamos perfeccionando o a lo mejor no lo tenemos tan desarrollado y tenemos que desarrollarlo. Y en ese sentido me parece que es importante decir, pues también la relación que hay dentro de las asociaciones religiosas o las religiones, pues algunas tienen estructuras muy verticales
Y necesitamos, para trabajar en los temas, pues necesitamos de las posibilidades y capacidades y aptitudes de todos sus miembros, no nada más de algunos. Y algunas que son muy verticales no dejan que los demás participen, no favorecen los espacios de participación y de acción de otras personas y a veces está controlado por un grupo. Y aquí, bueno, pues también decir, bueno, el tema de la mujer, ¿verdad? Y ahorita, bueno, que me tocó la oportunidad como mujer de participar y en este caso siendo la única que tuve la voz en este panel, pues decir que también la voz de la mujer ha sido muy poco escuchada dentro de muchas de las religiones. Y en este caso, por ejemplo, bueno, yo tuve la oportunidad de participar con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en un estudio sobre dignidad y religiones. Se publicó un texto en el año 2012. Y me acuerdo que en un foro cuando me preguntaban, porque pues era tema de discriminación y un poco la relación entre las religiones, me preguntaban, ¿descubriste en alguna religión que había como mayor problemática o discriminación hacia alguna otra? Y la verdad es que cuando me quedé pensando, porque lo hice a través de entrevistas, muchas entrevistas a miembros de diferentes religiones, de diferentes tradiciones y en diferentes lugares del país, y les decía, creo que lo que me doy cuenta es que la mayor discriminación es muchas veces al interior de las religiones, no entre las religiones, sino al interior de las religiones y muchas de las veces incluso concretamente discriminación hacia la mujer. Entonces me parece que esto es un gran reto, ¿no? Y en eso quisiera decir una frase que me parece que abre mucho en esto, ¿no? Mucho hemos hablado también ya de derechos humanos, una frase que me llegaba en estos días y me gustó mucho porque decía, si mis derechos no son de todos, no son derechos, son privilegios. Y me parece que ese es uno de los grandes retos que tenemos, y ahí pasaría al tercer punto, de los grandes retos que tenemos tanto las asociaciones religiosas como nosotros dentro de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Quisiera nada más decir, entonces, me parece que el gran reto sería entonces cómo se convierten las asociaciones religiosas dentro de este país con grandes expresiones de violencia en espacios seguros. Nos comentaban que, por ejemplo, ante el tema de las víctimas, a veces las personas no se animan a ir a denunciar al ministerio, a la policía, y sin embargo sí lo hacen dentro de la iglesia. Entonces es un reto que las iglesias o los espacios de culto se conviertan en ese espacio seguro, se conviertan también en un espacio de acompañamiento a las víctimas, que es muy importante, y de horizonte de sentido ante la violencia. Creo que ahí estamos todos convencidos que si no resignificamos y damos horizonte de sentido a la violencia, pues estamos perdidos, ¿no? Y por último, pues entonces nada más decir que también para nosotros dentro de la Dirección General de Asuntos Religiosos me parece que el gran reto es la articulación. Ha sido muy grato en el momento que hemos ido buscando y encontrándonos y dialogando con las diferentes asociaciones religiosas o cuando vamos incluso a algunas visitas que hemos tenido a los estados, ver que hay mucho interés de participar, ver que también hay muchas acciones que se están llevando a cabo, pero a veces falta articular. Entonces, para nosotros es un gran reto tanto articular estas iniciativas como también el tema de la formación, ¿no? En este sentido, para decir, como aquí, que no permitir que haya privilegios, sino que verdaderamente sean derechos. Creo que necesitamos también mucha formación y capacitación dentro de diferentes ámbitos del gobierno para decir el tema religioso pasa también por trabajo, pasa también por salud, pasa también por educación y pasa por muchas o la gran mayoría de las dependencias que tenemos en el gobierno. Entonces, pues bueno, simplemente decir eso, pues creo que hay que ser artesanos y artistas de la paz en todos los ámbitos y creo que definitivamente el de las asociaciones religiosas es uno privilegiado que está aportando y que necesita también aportar todavía mucho más. Muchas gracias.